Capítulo 4. Despierta, Yesha, despierta. Escuchó a una voz decir que sonaba demasiado lejana, como venida de un sueño distante. El mundo daba vueltas en espiral de manera interminable. Se sentía desencajado y fuera de contexto. Todo estaba envuelto en una terrible negrura, pero aquella voz tan familiar no cesaba de repetir su nombre y pedirle que despertara. Ayesha tardó en reaccionar y sintió como si viajara cientos de kilómetros para encontrarse con aquel que lo invocaba, pero aún así se percibía a una enorme distancia, lejos de él y de la realidad. Viajó por zonas recónditas y desconocidas, grandes desiertos donde solo había arena, manglares exóticos rebosantes de humedad, villas abandonadas donde en el interior había cadáveres petrificados en las posturas más extrañas. Todo lo anterior pasó en milésimas de segundos, pero se sintió como si hubieran transcurrido cientos de horas. Así de relativo es el tiempo cuando uno se sumerge en lo más profundo de lo inconsciente. Poco a poco todo fue encajando como si las piezas restantes de un rompecabezas se empezaran a unir después de mucho tiempo. Su cuerpo, antes ajeno, ahora lo percibía como si volviera a ser parte de ella, y aunque lo sentía totalmente adormecido, era mejor que no sentir nada más que la sensación de ser engullida por la negrura. Abrió los ojos de forma frugal y lo primero que vio el rostro pegoso de Tommy, pegado a ella con un semblante lleno de angustia. Tommy, dijo la niña, ¿dónde estoy? Me da gusto que hayas despertado. Estaba muy preocupado por ti. Estamos en las ruinas cercanas a la aldea. ¿Acaso no recuerdas que vivimos? Sí, ahora recuerdo. Por un momento me perdí. ¿A quién se le ocurre subir este polvoriento desván? ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en encontrarte? Horas. ¿Desván? ¿De qué estás hablando? Ayesha fue incorporado poco a poco y se dio cuenta de que estaba en una habitación derruida, oscura y llena de polvo. El cuarto estaba vacío, salvo por una mecedora rota con la madera hinchada, desgastada, y un ventanal que estaba tapado con clavos negros y tablones más mal puestos, por donde se escurrían los ligeros rayos del sol rojizo que anunciaban que esto no tardaría en ocultarse. Pero qué horrible lugar, dijo la niña. Oh, Tommy, tuve un sueño de lo más extraño. Lo peor de todo es que no recuerdo cómo llegué aquí. Lo importante es que estás bien. Por momentos temí lo más vil. ¿Qué soñaste? Soñé que estaba con esta habitación, pero estaba toda pintada de color blanco. Incluso olía a pintura fresca. Todo era muy brillante. Una luz blanquecida inundaba el ambiente, pero no era como la luz del sol o la luz de las velas de las fogatas. Esta era una fulgor pálido y animatural que te lastimaba las pupilas. Había una mujer misteriosa que me advertía algo sobre mi padre. Tommy, tenemos que regresar a la aldea. Por supuesto que tenemos. Está a punto de oscurecer. Siento que algo terrible ha pasado. Ayúdame a levantarme. Siento las piernas entumecidas. Tommy ayudó a Yesha a ponerse de pie y los dos salieron lo más rápido que fue posible de aquellas ruinas. Había pasillos muy oscuros, pero Tommy era un joven muy hábil, al igual que Ayesha, que aún sintiendo el cuerpo alertagado y la mente confundida, no tuvo problemas en seguirlo por los intricados pesadizos cubiertos de polvo y telarañas de aquella enorme edificación. Por momentos la niña veía en las desgastadas tapicerías rostros de seres grotescos que se movían de una forma casi imperceptible, pero pensó que su imaginación le estaba jugando bromas muy crueles después de haber alucinado que veía el terrible ser dentro de la habitación blanca, y por otro lado estaba demasiado oscuro y no era difícil confundir las formas recargadas de las que estaban llenas de tapices. La preocupación infundada o no sobre si su padre estaba bien le hacía ver cosas que no existían. A partir de ahora trataría de tomarse la vida más en serio, tener una imaginación prodigiosa y encendida por los libros. No servía de nada en el mundo real.
Llegaron a una parte que les era muy familiar. Después de terminar de recorrer los laberintos senderos, cruzaron por la amplia estancia con los muros de estuco rojo por donde habían entrado en un principio. Salieron a la intemperie y Ayesha sintió algo en extremo inusual en aquella zona. El clima se sentía frío, mucho más que en cualquier invierno que hubiera experimentado. Algo no marchaba bien, de eso estaba segura. Lo podía percibir dentro de su corazón, revoloteándole en el espíritu y en pequeños calambres que le punzaban en todo el cuerpo mientras caminaba de regreso a la aldea, contemplando aquellas estatuas derruidas y deformes que se encontraban en el jardín frontal de las ruinas y que, debido a la escasa iluminación, ahora tenían un aspecto siniestro y artificial. Deprisa, Ayesha, dijo Tommy, la que nos espera si nos llegamos cuando ya haya anochecido. Voy lo más rápido que puedo, aún siento el cuerpo entumecido. Sé que tu padre jamás te pegaría, pero no te quiero decir cómo es el mío cuando lo desobedezco, sobre todo en lo referente a andar lejos de la aldea por las noches. Creo que tuvo un trauma sobre algo referente que pasó hace muchos años. ¿Tu padre no te ha hablado de ello? No, papá casi nunca me habla de su pasado. Es por eso que a veces me enojo con él, porque no sé quién soy ni a dónde voy, y el que me ayuda mucho en este sentido. Eres Ayesha, la niña más imprudente que jamás te he conocido, un auténtico dolor de cabeza y mi mejor amiga. Gracias, Tommy. Tuta, tampoco es como si tuviera mucha opción sobre elegir a mis amistades, ¿sabes? Con la poca gente que conocemos, a veces creo que vivimos en los confines del mundo, donde nunca nada importante pasa. Siempre que pienso que eres un verdadero caballero, tienes que arruinarlo. Pero lo soy. ¿Quién te buscó? Quien te buscó y te rescató de las garras de aquel terrible y polvoroso desván. Sí, Sir Tommy de Humantar. Sabía que no debía prestarte ese libro de caballeros. Ahora me será imposible callarlo, Sir Tommy. Ese libro me gustó mucho, mejor que las novelas ridículas sobre romance, besos y flores que tanto disfrutas. Lo que pasa es que eres un insensible. Me gusta leer de todo también. Una buena novela de caballeros y batallas es muy entretenida. Me gustaría que papá tuviera más de esas. Apresura el paso, que ya estamos próximos a llegar. ¿No notas algo inusual aparte del frío que está haciendo? ¿Inusual? ¿Cómo qué? El olor, Ayesha, huele como si algo se estuviera quemando. Descendieron por un conjunto de colinas del otro lado de la aldea, por donde habían salido por la montaña. La vegetación ahí estaba seca y muerta, como si fuera invierno, y contrastaba con el aire sofocante que provenía del hogar. En efecto, Ayesha percibió el hedo de algo calcinándose, conforme los dos muchachos se abrían paso entre algunos troncos y ramas que crujían bajo sus pies. Cuando llegaron a la última colina, pudieron ver elevándose en el horizonte diversas fumarolas de humo negro que se levantaban hacia el cielo y provenían de la aldea de Humantar. «¡Deprisa, Tommy! No tenemos toda la noche», dijo Ayesha, alzando la voz, apenas pudiendo contener el llanto. «Voy lo más rápido que puedo, ya casi estamos ahí». Para cuando llegaron, el sol ya había ocultado, dando paso a la más lúgubre noche que Ayesha había experimentado en toda su existencia. No había estrellas postradas sobre el firmamento, solo conjuntos de nubarrones negros que contrastaban con los destellos de luz anaranjada que salían de algunas de las casas que se vislumbraban más adelante, donde ambos amigos tenían una cita con el destino. Aceleraron todavía más el paso y notaron los gritos sofocados y apenas audibles provenientes del lugar donde habían vivido toda su existencia, mientras la niña trataba con todas sus fuerzas de contener el llanto y exigiéndose ser fuerte en esos momentos. El camino para llegar ahí se les había hecho a Ayesha eterno. Con cada paso que daba, se sentía cada vez más presa de su antiguísima imaginando diferentes escenarios, todos ellos detestables. Cuando estuvieron lo bastante cerca, vio que muchas de las casas estaban ardiendo y numerosos habitantes de Humantar corrieron
desesperados y llorando por un rebaño sin pastor. Sus peores sospechas fueron confirmadas. Había algunos cuerpos sin vida en los brazos de sus familiares que los apretujaban contra sí con todo el ahínco y la resignación de la que eran capaces. Los perros ladraban, las mujeres lloraban. Algunos sobrevivientes trataban de apagar el fuego en muchas de las casas, pero era inútil. Las llamas parecían propagarse gracias al fuerte rugir del viento. Ayesha y Tommy se iban adentrando en la aldea mientras su miedo y preocupación iban incrementándose. Muchos de los habitantes ni siquiera se percataron de su llegada, y quienes lo hicieron no se tomaron la molestia en hacérselos notar. Tenían cosas más importantes que pensar y hacer. Ayesha empezó a correr lo más veloz que podía en dirección a su casa, a lo que Tommy la siguió sin rechistar. A la niña le costaba mucho trabajo mantenerse en pie, y correr le significaba un gran esfuerzo y un terrible escozor en todo el cuerpo. De alguna forma, el calor tan sofocante que se sentía en el ambiente te hacía sentir fuera de su elemento, y le resultaba mucho más dañino que su amigo. «Tommy, hey, Tommy, por aquí», escucharon una voz decir. Los chicos voltearon a ver a su derecha, en donde provenía la voz, y vieron al padre de Tommy, que les hacía señas indicando que se acercaran. Los muchachos corrieron a su dirección, y Tommy se sintió aliviado. Su madre y su hermana estaban sentadas en el suelo atrás de su padre, pero al parecer se encontraban sanos y salvos. «Por los dioses, qué bueno que están bien, muchachos. Temimos lo peor», dijo el padre de Tommy. Su madre y su hermana se incorporaron para abrazarlo. «Estamos bien, papá», contestó el joven. «Nosotros también. No nos ha pasado nada. Hemos estado todo el día en las ruinas», dijo Ayesha. «Me alegro que estén vivos», dijo la madre de Tommy. «Es lo único que importa. Por desgracia, hemos perdido todo», dijo el padre. «Nuestra casa ha ardido hasta los cimientos». «Podemos reconstruir, papá», dijo Tommy. «Me alegra porque lo veas así, hijo mío. No es como que poseyéramos muchas cosas de valor de todas formas. Mis verdaderos tesoros están aquí conmigo». «¿Saben algo de mi padre?», preguntó Ayesha. «No lo hemos visto», contestó la madre de Tommy. «Hemos estado ocupados salvando nuestro pellejo». «Tengo que irme», dijo Ayesha. Tengo un terrible presentimiento. Nos veremos después». A lo que la niña salió corriendo lo más rápido que pudo, seguida muy de cerca de su amigo. «Cuídala bien, Tommy», le alcanzó a gritar su madre al muchacho. El olor a quemado se impregnaba cada vez más en las fosas nasales de la niña, mientras abría paso en aquel espectáculo dantesco donde el amarillo y anaranjado de las llamas se esparcían por los restos de lo que alguna vez ha sido Humantar. La densa capa de humo negro que inundaba el lugar saturaba el aire y hacía que respirar fuera muy difícil. «Tommy, regresa con tu familia, yo estaré bien», dijo la niña a su mejor amigo. «Eso ni pensarlo, señorita. Estamos en esto juntos, hasta el final. ¿Me entendiste? Pero vaya, si eres testarudo. Ten cuidado. Entonces, algunas casas se están derrumbando. Además, tú también eres mi familia. Extrema precaución ante todo. Algunas viviendas parecen que están a punto de derrumbarse. No creo que resistan mucho tiempo más. Trata de no ser tan impulsiva. ¿Quieres? Mi padre es lo más importante en estos momentos. Ahora sígueme y trata de no quedarte atrás». Los dos muchachos se desplazaron cual saetas atravesando la aldea, que estaba cubierta de humo y cenizas. La casa de Ptolomeus era una de las últimas en el lugar, y una de las más cercanas estaba a la playa, por lo que los dos muchachos tuvieron que contemplar toda la desolación que había sido provocada en esa noche por causas que aún desconocían. Lo único que impulsaba a Ayesha es seguir adelante, era asegurarse de que su padre se encontraba vivo. Después de todo, no tenía a nadie más. Tommy corría detrás de ella, pero le era muy difícil seguirle el paso, puesto que la niña era muy ágil. La escasa cabellera plateada de Ayesha ondulaba el aire y había adquirido un aspecto negruzco por la ceniza que infestaba el lugar. Nunca Tommy había visto a su amiga correr tan rápido, a una velocidad sobrehumana, como si ella misma fuera una fuerza imparable de la naturaleza, al igual que el fuego que en esos momentos consumía la aldea.
Entonces pensó que en qué clase de adulto se convertiría su amiga cuando fuera mayor, pero no se le ocurrió nada en específico, salvo que quizás sería un ser excepcional. Ella siempre había sido especial, incluso cuando era apenas un bebé y su padre la encontró a la orilla del mar. Por supuesto, la niña no lo sabía y su origen se había mantenido en secreto a petición de Ptolomeus. Cuando por fin llegaron a la casa del padre de Ayesha, ésta se mantenía aún en pie. Ni sus escuálidos muros ni su techo habían sido tocados por las llamas, pero Ayesha no sintió ningún alivio, al contrario, esa aparente calma colmada de incertidumbre era peor. Irrumpió de una manera interpresiva dándole una patada a la puerta y entró como un huracán repentino y furioso, presa de su inefable angustia. Tommy la alcanzó un poco después, desconociendo la niña dulce y amable que había conocido toda su vida. Por momentos a Tommy se le figuró que su amiga destilaba pequeños trozos de hielo por sus poros, como diminutas esquirlas de cristal, pero todo resultaba demasiado confuso y el muchacho se sintió presa de una imaginación desbordada, puesto que mucho era lo que había vivido ese día, y no quiso aumentar sus alucinaciones, que de seguro eran momentáneas, a la ya de por sí desesperante situación. Las llamas del exterior de la casa se colocaban, alumbraban la suficiente el oscuro interior de la casucha para ver que todos los libros de su padre estaban tirados sobre el piso y revueltos, las camas volteadas y el resto de las pertenencias de Ayesha y su padre se encontraban también regadas sobre la superficie, pero no había rastros de Ptolomeus ni de su perrita Laika. El lugar se encontraba vacío. ¿Dónde estarán?, preguntó la niña. Quizás estén ayudando a los heridos, dijo Tommy. Bien sabes que a tu padre siempre le ha gustado ayudar a los más necesitados, y si fuera necesario, les cedería lo que haya pescado en un día entero a alguien que lo necesite más que él. Es la persona más desprendida que conozco. Sí, así es, papá, y suena lógico lo que dices. Sin embargo, no me hace sentir más tranquila. Además, ve todo ese reguero. Parece que un ciclón pasó por aquí. Eso es lo más extraño. Quizás tu padre estaba buscando algo, medicinas o vendas para los heridos, tal vez. Lo que no entiendo es cómo algunos de sus libros están rotos y desperdigados, siendo que los considera su más preciada posesión. No tienen ningún sentido. No, no lo tiene en absoluto. Salgamos a buscarlo a él y a Laika. Los dos amigos salieron y Tommy sintió de inmediato un cambio abrupto en la temperatura adentro de la casa de Ptolomeus. El aire se sentía helado y era evidente lo consternante que era el clima en el exterior. Caminaron gritando el nombre del padre de Ayesha y de Laika por algunos senderos, pero no obtuvieron respuesta alguna. Las casas que estaban a los alrededores se encontraban vacías, aunque todas todavía erguidas, libres del incendio que había azorado a la mayor parte de la aldea. A lo lejos, casi en forma de aullido, escucharon la voz de la señora Tenderman, que les gritaba y les hacía señas para que se acercaran. Al principio no la escucharon. Ayesha caminaba dando círculos como una sonámbula en vigilia, imaginando que de un momento a otro encontraría el cadáver de su padre, achicharrado y sin vida, tirado en el suelo, pero Tommy la sacó de su terrible ensoñación y señaló a la señora Tenderman, que no paraba de hacer señas y muecas que bajo otras circunstancias hubiera resultado hasta cómica. Pero Ayesha, al ver a su amigo señalando en dirección a la anciana, pudo reaccionar y vio que ésta dirigía con mucha prisa hacia ellos.